Hola, hoy sabrán de mí algo muy personal, algo que muchos de ustedes quizás también hayan experimentado en algún momento de sus vidas, la sensación de estar rodeado de ruido, de conflicto, de palabras que no construyen, sino que dividen. No hablo solo de discusiones triviales, sino de un ambiente donde sientes que las lenguas engañosas te asedian, donde parece que algunos solo buscan la guerra, ya sea metafórica o incluso literalmente en situaciones muy tensas. Hay tiempos en la vida en el que se siente completamente abrumado por esto. Sentirse atrapado en un laberinto de malentendidos, de intenciones retorcidas, de personas que parecían disfrutar de la discordia. Era agotador, frustrante y, sinceramente, me robaba la paz. Muchos de ustedes probablemente se han sentido así en sus trabajos, en sus familias, en sus círculos sociales. Permítanme llevarlos a ese periodo. No fue hace mucho tiempo, pero puede sentirse como una eternidad. En una situación donde la comunicación se había deteriorado por completo. Parecía que cada palabra que se decía era malinterpretada o usada en mi contra. Había una constante sensación de hostilidad latente. Era como si se caminara sobre cáscaras de huevo todo el tiempo, tratando de evitar encender una chispa que ya parecía estar en el aire. Es como recordar las noches en las que uno se acostaba para conciliar el sueño, dando vueltas en la cama, reviviendo conversaciones, buscando una explicación lógica a lo ilógico. Me preguntaba, ¿por qué la gente busca el enfrentamiento en lugar de la resolución? Es como sentir una carga pesada en el corazón. No había comprensión y lo que es peor, a veces sentía que las propias palabras eran manipuladas para crear más conflicto. Me sentía como si estuviera en Mesec, o en las tiendas de Cider, lugares lejanos y hostiles. Había una tensión constante en el aire, una sensación de que, sin importar lo que hiciera, alguien siempre estaría listo para criticar, para buscar la confrontación. Y lo más difícil era cuando las personas que se suponía que estaban de tu lado, parecían cambiar de bando o echar leña al fuego. Era una situación donde la verdad parecía estar de vacaciones. Fue en medio de este caos, de esta sensación de estar rodeado de lenguas engañosas y de personas que buscaban la guerra, y sí, lo pongo entre comillas porque no era una guerra literal. Pero la intensidad emocional se sentía así, que empecé a buscar una salida. No se puede seguir viviendo en ese estado de angustia. Se necesitaba paz. Como muchos de ustedes saben, siempre se encuentra consuelo y guía en las Escrituras. Un día, un salmo que resonó profundamente. Era el Salmo 120. Y déjenme decirles, fue como si el salmista estuviera describiendo mi propia situación, pero desde hace miles de años. Vamos a leerlo juntos, o al menos partes de él. Empieza diciendo: A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. ¡Qué poderoso! En medio de mi angustia, de ese ambiente tóxico, mi primer instinto fue clamar a Dios. Y la promesa es que Él responde. No siempre de la manera que esperamos, pero Él escucha. Esto me da una esperanza inmensa, saber que no se está solo en esa lucha. Luego, el Salmo continúa con un ruego muy específico. Libra mi alma, oh Jehová, de labio mentiroso, y de lengua fraudulenta. Esto fue exactamente lo que se sentía. Labios mentirosos, lenguas fraudulentas. Personas que distorsionan la verdad, que hablaban con doble sentido, que esparcen rumores. El salmista no solo lo identificaba, sino que pedía liberación de ello. Para mí, esto fue una revelación, no tenía que tolerar ese ambiente, podía orar por una liberación divina. Y luego, el salmo se vuelve más descriptivo sobre las consecuencias. ¿Qué te dará, o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. Aquí el salmista describe la gravedad de las lenguas engañosas. Las compara con saetas agudas que te hieren y con brasas de enebro, que arden con mucha intensidad y por mucho tiempo. Así se sentía para mí,
Cada palabra engañosa era una herida que ardía. Pero también me hizo reflexionar sobre el daño que esas palabras causan a quienes las pronuncian. Y la parte que más me conmovió, y que describía esa situación a la perfección. Ay de mí, que moro en Mesec, y habito entre las tiendas de Sider. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Mesec y Sider eran regiones conocidas por su belicosidad y hostilidad en tiempos antiguos. Cuando leí esto, sentí que el salmista estaba en mi cabeza, era como si hubieran declarado la guerra a la tranquilidad y la armonía. Esta parte del salmo me dio validación. No era yo el que estaba exagerando, la experiencia de estar rodeado de aborrecedores de la paz. Y el final del salmo. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen la guerra. Esto lo resumió todo. Buscaba la paz, intentaba mediar, intentaba aclarar las cosas, pero cada vez que hablaba, cada vez que intentaba ser parte de la solución, sentía que se intensificó la oposición. Era como si el deseo de paz fuera combustible para su deseo de conflicto. Leer el Salmo 120 no soluciona mágicamente la situación externa, pero sí hizo algo mucho más importante, cambió mi perspectiva y mi enfoque. Primero, me da la validación que se necesita. Se entiende que la angustia no era una debilidad, sino una respuesta natural a un ambiente verdaderamente tóxico. No estás solo. Segundo, me recordó a quien debía clamar. En lugar de obsesionarse con las personas o las circunstancias, hay que redirigir la energía a la oración. Se entiende que la verdadera liberación y paz no vendría de cambiar a los demás, sino de la intervención divina y de mi propia actitud interior. Tercero, ayuda a establecer límites. Si el salmista se lamentaba de vivir con quienes aborrecen la paz, me hizo pensar en la importancia de protegerse de esas influencias. No siempre podemos cortar completamente con las personas, pero sí podemos elegir cómo interactuamos, qué información absorbemos y cuánto de nosotros mismos invertimos en esas dinámicas. A veces, la paz consiste en aprender a alejarse del ruido. Y cuarto, reafirma el propio deseo de paz. El salmista dice, yo soy pacífico. A pesar de la hostilidad, decidí mantener mi deseo de armonía. No iba a permitir que la toxicidad de otros me contagiara. No estás solo. Tu experiencia es válida y muchos la compartimos. Clama a Dios. Él escucha. Lleva tu angustia a Él. No subestimes el poder de la oración. Identifica la fuente del problema. Nombra esas lenguas engañosas en tu vida, no para juzgar, sino para entender el desafío. Busca la paz, pero protege tu paz. A veces, ser pacífico significa saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo involucrarse y cuándo retirarse. Significa priorizar tu bienestar mental y espiritual. Mantente firme en tu deseo de paz. ¿Hay algún pasaje de la Biblia que te haya ayudado en momentos de conflicto? No olvides darle me gusta a este video si te pareció útil, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y activa la campanita para no perderte futuros videos. Recuerda, la paz es un tesoro que vale la pena proteger. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.